Y... no. Profe, ¿Qué pasó? tengo una duda con así, ¿la entrega es durante el día o era antes de la clase? Era antes de la clase. ¿No nos podía dar un poco más de tiempo, por lo menos un día? De los que están presentes, ¿a cuántos les falta entregarla? No, yo todavía no me he puesto a depurar los correos, pues, porque también tengo tareas de la otra clase. A mí, Si se pudiera, estaría bien, profesor. Sí, estaría bien. A mí me faltaron unos ejercicios. ¿Un día más quieren? Sí, por favor. Bueno, pues entonces hasta mañana. Eh, no creo que eso cambie demasiado sus historias, pero está bien. Gracias, profesor. Muy ¿O bien. nos podría dar más tiempo o solo es puede un día? Chavo, yo también tengo una vida que vivir y tengo que calificar sus series. Entonces, tampoco puedo estarles dando para siempre tiempo, ¿sabes? No, solamente un día más. Muy bien. Recuerden que todo esto es con la finalidad de que eximan el examen final, ¿no? El examen final, por mi parte, lo tenían garantizado, pero no es mi obligación eximirlos. Entonces, pondérenlo, ¿no? O sea, si ustedes quieren eximir un examen, deberían de hacer al menos el esfuerzo para tratar de eximirlo. Y si no, pues hagan el examen, ¿no? O sea, al final del día esa es la legislación universitaria y así es como debería yo medirles a todos. ¿Está bien? Sí, Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar a estudiar hoy integrales múltiples y vamos a empezar desde el concepto, ¿vale? Entonces, de nuevo, les voy a compartir la pizarra. ¿Ustedes ya pueden ver la pizarra? Sin problema. sí, ya se ve. Sí, Ok, muy bien. Bueno, realmente esto y distribución de teclado está. ¿Vale? Ok, entonces, ¿cómo recuerdan ustedes que se planteó la primera vez, para ustedes, por supuesto, el concepto de integral? ¿Cómo se los plantearon? ¿De dónde vino? ¿Qué necesidad tuvieron que cumplir para tener que calcular una integral? O Para solamente sacar el área bajo la curva, ¿no? exacto. Entonces, si nosotros tenemos una función eh, escalar, de variable escalar, y nosotros hacemos una representación gráfica de el valor de la función para todos los puntos en su dominio, X y Y. Entonces, lo que podríamos llegar a obtener, pues, es una curva, ¿cierto? Luego, si nosotros definimos un dominio para mi variable, bueno, más bien un segmento de recta para mi variable en el dominio, esto sería pues un conjunto compacto. Entonces, y trazando rectas verticales sobre ese segmento de recta de mi variable X, considerando, por ejemplo, que aquí hay un valor A y aquí hay un valor B. Entonces, la integral justo representaba el área debajo, o bueno, más bien que estaba entre, entre mi curva y el eje horizontal, ¿cierto? El eje de bueno, que representa a mi variable en el dominio. Esto de acá, de nuevo, sería la integral de A, no, de A B de una cierta función f de x. No f de f, no, f de x. Y que sería de nuevo el área debajo de esta curva, ¿vale? Muy bien, pero ¿cómo empezaban ustedes o cuál fue el método
para llegar al concepto de integral. Porque bueno, eso primero, bueno, más bien al final del día, la integral, sus varias definiciones, todas implican un límite, ¿cierto? Pero ese límite justamente, y era para aproximar esta área, se obtenía de agarrar y trazar particiones dentro de este segmento, ¿cierto? Evaluarlas dentro de mi función, algo como de este estilo, y entonces empezar a hacer recuadros, ¿cierto? Sí. Bueno, chingaderas. Y así puedo llenar, no lo voy a hacer para no tardarme aquí la vida, así puedo llenar realmente mi figura. Y si yo hago tender la cantidad de rectángulos con los cuales aproximo esta, esta área debajo de la curva a infinito, considero una cantidad infinita de particiones, entonces el límite de eso pues ya tendría que converger a esta área, ¿no? Bueno, así vamos a empezar a tratar nosotros de entender las integrales múltiples, ¿vale? Entonces, ¿cómo van a ser las integrales múltiples? El concepto de integral múltiple nace del mismo problema, tener ganas de encontrar una, una cantidad geométrica. ¿Pero qué cantidad geométrica es en este caso? Para funciones de dos o más variables, supónganse que aquí está X, aquí está y aquí está Z, y tenemos, por supuesto, una, eh, una superficie, que es una función de X y de Y. Si nosotros eh, a una regla de correspondencia de este sentido le trazamos todos los puntos que la cumplen dentro de un espacio geométrico, lo que obtenemos es una circunferencia, es una superficie, ¿cierto? Sí, Si no, ahorita pues lo discutimos. No, esto no. Lo vemos un poquito más en GeoGebra, ¿no? Entonces, imagínense que mi superficie fuera este plano, ¿no? Entonces aquí tengo yo un plano y a mí me pidieran conocer el volumen que existe debajo de este plano y encima del plano XY, pero limitado solo a esta región. Entonces, geométricamente, pues puedo tratar de hacer mediciones, o sea, si yo tuviera realmente regla y todas estas, y las mediciones de todas estas cantidades geométricas, pues puedo hacerlo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Puedo hacer esa partición. De hecho, creo que voy a poner en moradito la partición. Sería yo creo que algo como de este estilo. Bueno, va a quedarme chueco, pero imagínense que fuera así, ¿no? Entonces yo quiero encontrar este volumen. Oh, me quedó bien chueco. Bueno, así se ve un poco mejor. Entonces, yo quiero encontrar ese volumen. ¿Qué tendría que hacer? Otra vez, pensando en que geométricamente tengo o sea, tengo los objetos para medirlo geométricamente, pues podría empezar de la misma manera, ¿no? Eh, Primero, tratando de eh, encontrar pequeñas particiones de mi objeto, que en este caso ya no es un área, sino un volumen. ¿Están de acuerdo conmigo?
pequeñas particiones que me permitan hacer una aproximación idéntica a la de las sumas de Riemann, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, primero que nada, ¿cómo serían las particiones para esta nueva figura, para la integral en una función de dos variables? Si nosotros estamos en una variable, entonces lo que hacemos era, o lo que hacíamos era considerar dentro de A, B, eh, pues valores que fueran, empezaban por supuesto en A y iban a terminar obviamente en B, pero aquí en medio aparecían pues valores, no sé, les voy a llamar A1 y así sucesivamente para guardar un poco de homogeneidad. Y donde estas A1 y A2 y así, pues eran estos pedazos del segmento de recta, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, ¿qué ocurre? eh, ¿Qué ocurre para una función de más de una variable? En una sola variable el dominio es escalar, pero en dos variables el dominio entonces, ¿cómo es? Es un dominio vectorial. Eso quiere decir que las particiones se tienen que hacer tanto en X y en Y, ¿cierto? Entonces, aquí podría poner, por ejemplo, una X que pertenece a un intervalo cerrado de A a B y una Y que pertenece igual a un intervalo cerrado de C a D, ¿vale? Luego, siguiendo la misma idea que se desarrolla para obtener por sumas de Riemann el valor del área debajo de una curva a partir de una integral, entonces, si yo tengo definido a mi X y a mi Y, que aquí ya son dos variables dentro de dominios A, B y C, pues lo que podría hacer dentro de esta región en el plano XY, pues sería cuadricularla, ¿cierto? De tal forma que yo obtuviera algo tal que así, ¿no? Imagínense como un rectángulo al que le tomo particiones. Obteniendo entonces ahora pequeños pedacitos de mi área. Ojo, y esto es muy importante. Aquí los pequeños pedacitos eran pequeños pedacitos de segmento de recta. ¿Cómo se denotaban para una sola variable estos pequeños pedacitos de recta? Les solíamos llamar delta, no, delta no, delta de X, ¿no? Donde esta delta de X, pues, iba a estar definida como, no sé, bueno, porque además de estas son muchas, la iésima delta de X, pues, no sé, que sea A I más 1 menos AI. Y entonces esto era como justamente el, el segmento de recta que definía el área, perdón, el área no, la base de cada uno de estos rectángulos. En este caso, pues es parecido, solamente que los diferenciales ahora son diferenciales de ¿qué?
como nuestro dominio es vectorial, depende de dos variables, ya no son segmentos de recta, sino son áreas pequeñas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a definir un nuevo delta que va a ser delta de A, y este que cómo estaría definido. Por supuesto, aquí hay muchos, como al final la representación de este dominio, si se dan cuenta, se parece a algo así como a una matriz, ¿no? Donde nosotros tendríamos aquí el elemento o el área 1, 1, el área 1, 2, el área 1, 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, este diferencial de área, yo lo voy a poder representar como también un incremento. Bueno, y como es un rectángulo, pues puedo considerar que esto es el iésimo incremento en X por el jésimo incremento en Y. Ok, bueno, con esto ya medio hemos empezado a, a repartir la variable en el dominio, que es al final solamente el planteamiento, porque en un segmento, en una función de variable escalar solo hay una variable. Entonces, el cómo se fracciona, pues es muy intuitivo y casi inmediato. Sin embargo, para dos o más variables puede que no se vea tan claro. Entonces, como para dos o más variables, o bueno, al menos en el caso específico de dos, el dominio sería un área o se puede entender como un área. Lo que tenemos que hacer es encontrar pequeñas particiones de esa área y a estas van a ser justo las particiones de nuestro dominio. Muy bien. Luego, siguiendo la metodología de Riemann para encontrar el área debajo de una curva a partir de la integral, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría hacer ahora para encontrar el volumen debajo de una superficie con la integral doble? Por sumas de Riemann tenían primero este diferencial de X y se multiplicaba por ¿quién? Por la función valuada en en algún epsilon, donde este epsilon tiene que ser un elemento que pertenece al intervalo entre AI y AI más 1. Aquí no me voy a detener mucho más, esto es por el teorema fundamental del cálculo, pero pues básicamente es qué, qué, qué altura voy a elegir para, para el rectángulo con el cual voy a tratar de aproximar mi volumen, o bueno, más bien aquí en este caso el área, pues tiene que ser un valor en mi dominio que esté relacionado con los extremos de la función sobre el rectángulo que estoy considerando. No voy a evaluar con epsilon, si estoy en este rectángulo de acá, un valor que esté muy cerca de B, ¿no? Porque pues aquí no hay representación clara de lo que sucede en el fenómeno. Nosotros tendríamos que evaluar nuestra función en un elemento que pertenezca al intervalo sobre el cual estamos considerando. Entonces, en este caso, para funciones de dos o más variables, esta parte ya la voy a ir borrando porque ya no va a servir mucho. Y esto lo voy a pasar por acá. Para funciones de dos o más variables, entonces, además, hay que después evaluar nuestra función en dónde. Pues les voy a volver a llamar epsilon y pues, supongo que delta, no sé qué habré puesto en las láminas, no me acuerdo. Eh, Donde, por supuesto, estos, no, tendrían que pertenecer al intervalo sobre el cual estoy estudiando mi cuadrito. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo estuviera estudiando, imagínense que estoy estudiando este cuadrito de acá, ¿vale? Entonces me voy a llevar esto para acá. Y entonces voy a considerar, además, pues esto creo que lo voy a tener que poner mejor abajo. Voy a considerar además que este cuadrito que está aquí
tiene la X definida en un intervalo cerrado desde X y hasta X y más 1. Son valores fijos de X constantes, ¿vale? Que serían desde esta parte sería la XY y perdón. El inicio de este recuadrito sería la XY y aquí estaría la XY más 1. De esta misma manera, este eje o esta recta horizontal sería nuestro valor Y y luego esta recta que está horizontal pero por encima sería Y más 1. Entonces, considerando que estamos estudiando, bueno, de hecho sería con J, sí. Considerando que estamos estudiando un pedacito de nuestro dominio de esta forma, entonces nuestra F la tendríamos que evaluar en un epsilon y en un delta que pertenecieran a estos conjuntos, ¿no? Entonces, de epsilon a pertenece al intervalo de, y tendría que ser este intervalo de acá. Y delta, pues por supuesto, pertenecería al intervalo de YJ a YJ más 1, ¿vale? Así. Entonces, para este recuadrito, tendríamos la X definida entre un XY y un XY más 1 y un YJ y un YJ más 1. Luego, evaluamos nuestra función en, en valores de X y de Y que pertenezcan a este intervalo. El cómo elegirlo, pues ya dependerá de la integral que se haga, ¿no? Porque pues, espero que sepan que la integral por sumas de Riemann no es la única manera de integrar, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto, ¿qué vamos a obtener? Pues si utilizamos el diferencial, este diferencial de X, este diferencial de Y que se calculan así, y luego esto nos da un diferencial de área, y lo multiplico esto después por la función valuada en puntos dentro de ese intervalo, lo que yo obtendría como resultado sería el volumen de un pequeño prisma cuya área pues son justamente estos diferenciales. El área de la base, perdón, es justamente representada por estos diferenciales y la altura es la función, ¿vale? Entonces obtendría algo muy, muy similar a las sumas de Riemann. De la forma f de epsilon, coma, delta, ¿no? Luego esto multiplicado por, pues le voy a poner delta de x y luego además por delta de y, j, ¿vale? Y entonces este sería el volumen IJ, ¿no? Prima, no, prisma. Entonces, otra vez, considerando estas particiones, el volumen de mi pequeño prisma, de un prisma infinitesimal de esta región, sería así, justamente así. Donde, que aquí no lo puse, pero bueno, igual sí vale la pena ponerlo aquí. Delta de xy, pues no sería otra cosa, sino el xy más 1 menos el xy, ¿no? X y más 1 menos x y. Y el delta jy, del delta yj, que sería pues un diferencial pequeño de y, estaría definido
como la diferencia entre YJ más 1 menos el YJ. ¿Vale? Muy bien. Ese es el área, perdón, el volumen de un prisma pequeño. Si yo quiero hacer una aproximación al volumen completo de mi región, entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, el volumen, esto lo voy a poner en otro recuadro. El volumen completo de la región, bueno, no, no más lo voy a poner así, el volumen completo, yo le voy a llamar B. Pues sería la suma de todos los pequeños prismas que yo encuentre, ¿cierto? De los volúmenes de todos los pequeños prismas que yo encuentre. Bueno, son I y J, ¿no? Entonces aquí hay que hacer una doble suma. Una suma desde dónde hasta dónde y desde dónde hasta dónde. Bueno, vamos a considerar que pues sí, no se me ocurre otra. Con I igual a 1 hasta N y con J igual a 1 hasta M. ¿De quién? Pues de V y J, ¿sale? Entonces, esa sería la primera aproximación que nosotros podríamos obtener del volumen completo de la región. Sin embargo, nosotros ya de nuevo hemos estado haciendo pues algunos cálculos y hemos encontrado que el volumen del prisma IJ pues sería esta cosa de aquí, ¿no? Entonces voy a copiar esto de acá, lo paso para acá. ¿Y esto se parece a algo que ustedes hayan visto alguna vez en su vida o no, nunca jamás en la vida? No me acuerdo. No, bueno. La de Rayman. Ajá, a lo mejor porque llevaron el curso de cálculo integral en línea y entonces como la educación ha sido muy precaria en estos tiempos, no lo hayan visto, pero sí, justamente, incluso solamente piensen en la parte hasta antes de llegar a la y aquí está la función, el diferencial y una suma. Y si ustedes lo buscan en internet, incluso si no se los enseñaron, esa es la forma clásica de una suma de Riemann, ¿no? Entonces, si yo hago tender la cantidad de particiones que hago para mi variable x con infinito y lo mismo para la cantidad de particiones que hago para mi variable y, entonces esto va a converger ¿a qué? Y bueno, ya para esto, pues mejor se los enseño en la presentación. Eh, Esto era lo que yo les decía, esta suma. Si yo hago tender tanto m como a n con infinito, entonces este volumen se va a corresponder además con lo que se conoce como integral doble. Bueno, esa es la deducción que al final del día ni sirve para nada, ¿no? Pero pues se tiene que ver. Porque la integral doble, para hacer cálculos de integrales dobles, vamos a utilizar conceptos que ya conocemos de la integral original. De hecho, ¿ustedes cuántas integrales han calculado a partir de sumas de Riemann? Yo no me acuerdo siquiera si lo hice alguna vez en mi vida. La profesora de cálculo integral que me enseñó esto sí lo hizo, pero yo por mi parte ni siquiera estoy seguro de haberlo hecho nunca. Una integral a partir de sumas de Riemann. Entonces, ¿cómo es que integran ustedes? Porque, bueno, ah, quitando los más huevones dentro de ustedes que no hayan hecho nada en sus vidas, todos alguna vez han hecho una integral, ¿no? Entonces, ¿cómo integran? ¿Qué hacen para integrar si no utilizan el concepto que les enseñaron de sumas de Riemann? Utilizamos reglas de las integrales. Exacto. Ustedes tienen unas reglas de las integrales y esas reglas de las integrales de dónde nacen.
Pues del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo se puede leer de muchas maneras, pero básicamente, bueno, no, como una de sus ideas es que existe una relación entre el concepto de integral y de derivada, y eso es lo más importante para realizar al final integrales, que nosotros entendemos por el teorema fundamental de cálculo y la otra cosa que casi no se menciona en libros, pero se conoce como regla de Barrow, que es que las integrales básicamente son como desderivadas, ¿no? Es el inverso de derivar. Y entonces así es justo como vamos a integrar también estas integrales dobles. Solamente que aquí van a suceder cosas relativamente, bueno, no relativamente, bastante distintas a las que suceden en integrales sencillas, ¿no? Entonces, bueno, les quería presentar esta primera parte, la parte teórica de por qué surge la integral doble. Pues es para resolver un problema parecido al que surgió primero con la integral. Obviamente después ya se usan para muchísimas cosas, pero así es como nace un poquito el concepto, ¿vale? Luego, entonces, si nosotros no integramos, sino realmente desderivamos, ¿cómo vamos a integrar o cómo vamos a hacer operativamente estas integrales? Muy bien, para, para hacerlas, y les voy a dejar de compartir esto, que ya no quiero que veamos el concepto, eh, puedo borrar ya estas cosas, todo era como para que vieran de dónde Sí, sale. Ok. Sí, profesor. Entonces, bueno, no, igual, no, sí, ni modo, sí va a tener que ser aquí. Para calcular una integral múltiple, o una integral doble en principio, pues vamos a volver a suponer que tenemos aquí nuestra superficie en un espacio tridimensional, para que lo vean geométricamente, sobre todo. Eh, Aquí está mi plano. De hecho, esta estaría como más abajo, pero no sé. Bueno, supónganse que ahí está, ¿no? Mi región. Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar el cálculo de una integral doble? Y aquí de nuevo van a aparecer varias sutilezas que no suceden en, en integrales para una sola variable. Y nos vamos a enfocar ahorita en estudiar el dominio de la función. Muy bien, en una variable, ¿cómo es el dominio? Otra vez. Hay que escalar. Pues nosotros solemos ponerlo, o bueno, yo siempre lo pongo así, pero existen otras maneras que son equivalentes, ¿no? Yo digo, mi variable, que es X, o que es lo que sea, puede ser Y, T, Z, lo que sea. Mi variable pertenece a un intervalo, ¿cierto? Sí, Muy bien. ¿Qué pasa si ahora yo en lugar de una tengo dos variables? Pues entonces ya no tengo a X, ¿cierto? Ahora tengo tanto a X como a Y. ¿Están de acuerdo conmigo? sí. ¿Y estos tienen que pertenecer a quién? ¿A un intervalo? Esos tienen que pertenecer a primero le voy a llamar K, donde esta K es un conjunto compacto. Que bueno, ya habíamos platicado al inicio del curso que era un conjunto compacto, ¿no? Que en general compacidad es un concepto
¿de qué es? De conjuntos y que es relativamente complejo. Sin embargo, para espacios euclidianos, que son los que siempre se va a estudiar en ingeniería, eh, compacto significa cerrado y acotado, ¿no? Entonces, para poder definir la integral, antes teníamos que definir una x en un intervalo de esta manera, ahora tenemos que definir un conjunto K que sea compacto en x y y. Esta x definida de esta manera también es compacto, solamente que no se los habían dicho en su vida, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí me gustaría entonces que nos enfocáramos en el plano antes que en la superficie. Entonces aquí tengo mi X y aquí tengo mi Y. Entonces, si yo esta representación me la llevo a una proyección en un plano X y Y, pues yo tendría algo, espero estén de acuerdo conmigo, como de esta manera, ¿no? Aquí está mi eje X, mi eje Y yo por aquí tendría un rectangulito, ¿cierto? Sí, Muy bien. Entonces, para este ejemplo, y por eso lo voy a poner distinto del de aquí, para el ejemplo, pues esto es bien fácil. Si este es un rectángulo y yo considero que aquí en esto es A, esto es B, y en términos de Y, esto es C y esto es D, pues facilísimo, puedo agarrar y decir, bueno, mi X pertenece al intervalo cerrado de A a B y mi Y pertenece al intervalo cerrado de C a D, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Un rectangulito yo lo puedo representar de esta manera. ¿Por qué? Porque sé que para todo X dentro de A a B existen muchas Y's, que serían, por ejemplo, no sé, para este valor de X, aquí, existen todas estas Y's, pero todas esas Y's a huevo están acotadas entre C y D. No pueden estar dentro de otro intervalo, ¿no? Entonces, yo puedo representar así este conjunto y aquí la integral pues es relativamente sencilla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si si mi conjunto en el dominio no es tan regular no es tan regular como un rectángulo? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, un caso tan sencillo como el de una circunferencia. Vamos a ponerlo aquí. Para una circunferencia, geométricamente, no, quiero estos, geométricamente, y es más, vamos a ponerla fuera del origen para que esté todavía más horrible, ¿no? Ahí tengo una circunferencia fuera del origen. ¿Esa cómo la pongo en términos de X y Y perteneciendo a segmentos de recta? ¿Cómo le hago? Y aquí quiero que lo entiendan porque imagínense que estoy eh, parado en esta X y entonces ¿cuántos valores de Y hay posibles dentro de ese valor de X? Pues son todos estos que acabo de marcar con esta línea, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? De hecho, vamos a cambiarle el color a esa línea a azul. Entonces, todos los valores de Y que pueden pertenecer al conjunto para este valor de X son estos. Sin embargo, para una X distinta, supónganse una X por acá, entonces el conjunto se hace este. Y en principio es distinto al otro, ¿cierto? Bueno, incluso vamos a ponerlo donde se note más. Imagínense una X por aquí. Entonces mi conjunto de posibles Y solamente es esto. Entonces aquí, en este conjunto, el borde ya no es independiente de X y de Y. Están entrelazadas, ¿no?
¿Y por qué es importante esto en el cálculo de una integral doble? Bueno, pues vamos a verlo. Resulta que... sí, les voy a dejar de compartir esto. O bueno, no. No, sí voy a volver ahí. Resulta que cuando nosotros calculamos una integral doble, hacemos el mismo procedimiento que cuando calculábamos una función potencial. De la clase pasada, ¿se acuerdan cómo calculábamos la función potencial? Ok. Si nosotros tenemos la integral de una función de x y de y, pero solamente la estamos integrando respecto a x, ¿esto qué me tiene que dar como resultado? Pues bueno, lo que sea, pero lo que sea que dé esa integral, pero la integral no es dependiente de y, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo que la integral aquí no es dependiente de y? Sí. Entonces, si la integral no es dependiente de y, se considera y constante. Ah, me carga la chingada. Bueno. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, este es el paso o la manera en la que encontramos las funciones potenciales, haciendo integrales de funciones de varias variables, integrándolas solamente respecto a una de ellas. Entonces, si yo tuviera ahora una integral doble de una función de x y de y, diferencial de y, ¿cuál sería el primer approach que le podría yo dar para resolver esta integral? Pues sería separar las integrales, porque nosotros sabemos integrar de uno en uno. Entonces, yo podría ver esto como la integral de el resultado de otra integral, donde esta integral, la primera, dependa de una de mis variables y la segunda de la otra, ¿vale? De hecho, esto hay bastantes teoremas explicando por qué funciona esto y también funciona al revés, pero pues como este curso es corto, pues no creo tener, más bien no tenemos tiempo para hablar de todo esto. Entonces, el procedimiento para calcular una integral doble va a ser separar las integrales, ya sea esta o esta así, ¿vale? Muy bien. Y entonces aquí es como cuando surge justamente el problema de la circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero poner intervalos aquí, para poder hacer esta integral, si mi región es rectangular, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque estos extremos son constantes. Sin embargo, aquí están correlacionados uno con el otro. O sea, si yo tengo el valor de y o el valor de x, no es el mismo borde el que va a tener la y si cambia esa x. O sea, la variación sobre los límites de integración de estas nuevas integrales para regiones irregulares sería dependiente tanto de x y de y en todo momento. Entonces aquí hay que hacer varias cosas en medio. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de integral en una región rectangular para que entiendan un poquito de lo que hablo. Y luego vamos a tratar de resolver esto mismo para una circunferencia. De nuevo, todas estas cosas, y sobre todo como sucedió en su curso de cálculo integral, eh,
pues son más reglas que conceptos, ¿no? O sea, ustedes van a tener que aprender a más reglas que conceptos aquí. Entonces, ¿puedo borrar esta parte? Sí, 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 profe. profesor. Vamos a ver ahora un ejemplo. F de x y de y igual a x más y al cuadrado. Compacto. Y aquí voy a poner los intervalos, ¿no? Así, x que pertenece a 1,3 y y que pertenece al intervalo de 2 a 4, ¿vale? Y entonces vamos a hacer este cálculo, el cálculo de esta integral, por ambos lados, para que vean justamente lo que les decía, lo del teorema, de que no importa con cuál, cómo separemos esta integral doble, o sea, en términos de operar primero una de las integrales y al final la otra, no importa el orden, en términos de concepto. Después van a ver que sí que va a importar el orden en términos de cómo se resuelve. Entonces, bueno, entonces esta integral doble sería entonces planteable de la siguiente manera. X más y cuadrada. Voy a considerar que es sobre una región R, que ahorita no voy a poner porque bueno, sería la que contiene a la X y la Y dentro de esos intervalos. Entonces, esta de aquí se puede escribir y va a ser igual a la integral de la integral de mi función, que sería x más y al cuadrado, diferencial de x. Y si yo voy a integrar esta función respecto a x, pues mi intervalo de integración espero que sea claro para todos, que es de 1 a 3, ¿cierto? Sí. Sí, Luego esto, después debería de integrarlo respecto a y en un intervalo de 2 a 4, ¿vale? Vamos a hacer estos cálculos y después vamos a compararlo si nosotros hubiéramos hecho la integral de la otra manera, que les digo, va a resultar siempre lo mismo, solamente va a alterar pues el orden en principio. Y conceptualmente no pasa nada malo. Lo malo es que pasa es a la hora de operar, que eso sí puede que se haga más fácil o difícil si integramos respecto a una primero que la otra, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo esto, ¿qué me quedaría? Bueno, esto es la integral de 2 a 4 y hago la primera integral. La primera integral, ¿cómo me va a quedar? Espero que sea claro para todos que lo que me debe de entregar es una función de y, ya no un valor, sino una función. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? ¿Por qué? Sí. Porque aquí, si bien esta es una función de ambas, a la hora que yo integre respecto a x y lo sustituya, x va a dejar de aparecer y ya solamente me deberían de quedar valores de y. Si yo meto una función de y aquí, la puedo integrar otra vez sin ningún problema y el resultado pues ya sería justamente el resultado de mi integral. Entonces, haciendo la integral respecto a x de x más y cuadrada, ¿qué me va a dar eso como resultado? X cuadrada sobre 2 más y cuadrada por x. Exactamente, x cuadrada sobre 2 más xy cuadrada, ¿no? Con x que va desde 1 hasta x igual a 3. No sé cómo hacer esto, que no se ve así de mierda, pero
Bueno, imagínense que esto está bien alineado. Si nosotros sustituimos los valores de 1 y 3 en esa integral, ¿qué me va a quedar? En x valuada en 3, aquí yo tendría 3 al cuadrado es 9, 9 medios, menos este x cuadrada sobre 2 valuada en 1. Eso me daría 8 medios. 8 medios es igual con 4. Y luego tendríamos este xy cuadrada valuado en 3 menos este xy cuadrada con x valuada en 1. Esto me daría 3y cuadrada menos 1y cuadrada. 3 menos 1 me quedaría más 2y cuadrada. Y luego todo esto, por supuesto, diferencial de y. ¿Vale? Entonces, eh, pues esa integral me quedaría 4y más 2y cuadrada, no, perdón, 2y cúbica sobre 3, ¿cierto? Sí. Y luego con esto, por supuesto, con y que va hasta 4 y desde 2. Ah, si pongo primero el superíndice lo hace bien. Bueno, ya eso lo haré para después. Ok, entonces, bueno, con X, con Y evaluada, con Y valiendo 4, eso me quedaría 16 más 4 al cubo por 2 entre 3. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4 es 16, por 4 es 64, por 2 son 128, entre 3, pues eso es 128 entre 3. 128 entre 3, menos esto evaluado en y igual a 2, que sería 2 por 4 son 8, y luego 2 al cubo son, a ver, no, 2 al cubo son 8, ajá. Por 2 serían 16 más 16 tercios. Ok. Y bueno, ¿esto cuánto da? 16 menos 8 es 8. Y 128 menos 16 es ¿cuánto? 112. 112. Y eso no es divisible entre 3, ¿verdad? Nope, no es divisible entre 3. Creo que no. Bueno, entonces vamos a dejarlo ya nada más como una fracción, aunque quede fea. 8 en tercios son 24 tercios. Entonces, si nosotros le sumamos 24 a ese 112, quedaría 6. 136 sobre 3. Entonces, así se calcularía operativamente una integral doble, que de nuevo, si nuestro dominio es rectangular, pues lo único que tenemos que hacer es dividir la integral doble en integrales iteradas, donde integramos primero respecto a una variable considerando la otra constante y luego integramos pues respecto a la última, ¿no? Obteniendo de esta manera pues un valor escalar constante que es lo mismo que nos daría la integral definida original, ¿no? La de una sola variable. Muy bien, solamente para comprobar vamos a hacerlo al revés. Vamos a considerar que hacemos la integral del otro lado. Entonces la integral del otro lado sería aquí con diferencial de y valuada de 2 a 4 y luego de 1 a 3 integrada respecto a x. Muy bien, entonces, si yo hago primero la parte del paréntesis, ahora integrada respecto a y, ¿qué me va a dar eso como resultado? Pues la integral de x respecto a y, como no depende la x de la y, me quedaría xy, más la integral de y cuadrada respecto a y, que eso sí depende de y. Entonces, esta me quedaría y cúbica sobre 3.
¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿O no? Sí. Sí, profesor. Con Y que pertenece intervalo de 2 a 4. Igual a 2, sí. Ah, bueno, y esto todavía diferencial de X, ¿no? Calculando el valor bueno, más bien sustituyendo la Y de 4 a 2 en la integral que hicimos en medio, ¿qué me quedaría eso? Bueno, esto ya lo voy a poner mejor en otro renglón. Esto sería la integral de 1 a 3. Y bueno, evaluando esto tendríamos en 4, 4x menos Dos en X, ¿no? 2, 2x, me quedaría exactamente 2x. Y luego aquí tendríamos esto evaluado en 4. 4 al cubo es, dijimos, 64 tercios. Y menos 2 al cubo serían 64 menos 8, ¿no? ¿Cuánto es 64 menos 8? 56. 50, no, 56. Y todo esto después lo integramos respecto a x. Muy bien, ahora integrando respecto a x, ¿esto qué me va a quedar? La integral de X 2x es cuadrada x cuadrada más 56 tercios por X. en 56 tercios, que no es 46, que es 56, 56 tercios de x, con x que va hasta el 3 y desde el 1, ¿no? Muy bien, entonces, valuando eso en 3, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 al cuadrado es 9, menos 1 al cuadrado me va a dar 8, más 56 tercios que multiplica a x valuado en 3 menos x valuado en 1, eso sería 56 tercios por 2. 56 tercios y esto después por 2. Y a ver, desarrollando eso, pues sería lo mismo, ¿no? 8 más 112 tercios, que al final pues es lo mismo que escribimos arriba, ¿no? Sí. 136 tercios. Entonces, bueno, como resumen de lo que acabamos de hacer, el concepto de integral de línea nace del volumen debajo de una superficie luego para calcularla lo que tenemos que hacer es integrales iteradas. ¿Qué significan estas integrales iteradas? Es considerar constante una de las variables e integrar respecto a la otra. Bueno, integrar normal, ¿no? O sea, considerando una de las variables constante. Sin embargo, esto nos va a dar como resultado. Bueno, esto yo creo que lo voy a poner abajo. Una función de la variable que no se integró. Y finalmente, esta función esta función que depende de la variable que no se integró, se vuelve a integrar. Entonces, el siguiente paso sería
Se habría dejado constante. Y es indiferente si se hace primero respecto a una variable o respecto a otra. Conceptualmente no pasa nada. Operativamente, cuando veamos que hay que hacer distinciones en el tipo del dominio, sobre todo porque la figura que representen puede no ser un rectángulo, y ahí es donde nacen justamente los problemas, ¿no? Entonces, pues esta es la primera parte de lo que hemos visto. Este es el resumen de la primera parte que hemos visto. No sé si quieran copiar esto. Y espérate. Ya. ¿Ya todos? Sí. Sí, profesor. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, eh, a pesar de que la separación de las integrales es correcta conceptualmente, a pesar de que la separación de integrales es correcta conceptualmente, existen casos donde es mejor integrar respecto a una Salud, profesor. Gracias, Salud. perdonen. Entonces, a pesar de que la separación de integrales es correcta conceptualmente, existen casos donde es mejor integrar respecto a una de las variables primero. ¿Cuáles son esos casos y cómo los vamos a estudiar? Entonces, puedo borrar el ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya lo borré. De todos modos. Entonces, imagínense que a ustedes les piden realizar una integral doble, pero sobre una región de este estilo. Y bueno, aquí consideran nuevo X y Y. Sin embargo, mi región es así. Mi región es esta, ¿vale? Eso es mi región. Entonces, si yo quiero utilizar solo las cosas que están escritas aquí en estos recuadros para calcular la integral doble, ¿qué tengo que hacer? O bueno, puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué sería lo sencillo e intuitivo de hacer? Pues obviamente primero definir cómo son estas cosas que están delimitando mi región, ¿no? Entonces voy a decir que, por eso lo voy a poner aquí en negro, esta de aquí, ay, es que ¿cómo le puse en las láminas? Supongo que le habré puesto phi. Eh, Supónganse que esta curva de aquí se llama phi de x, phi 1 de x, phi 1 de x. Y esta que está aquí arriba se llama ahora phi 2 de x, ¿vale? Y voy a suponer además que estas rectas corresponden a x igual a A y x igual a B. Entonces, considerando solamente lo que está escrito en estos recuadros, si yo quisiera encontrar la manera más sencilla de calcular la integral doble sobre esta región, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, reescribo la fórmula de la integral. La integral sobre mi región R. Consideren que R es aquí esta parte dentro de... Bueno, incluso le voy a poner nombre, ¿no? Tampoco me muero por no hacer. Esto es R, ¿no?
Entonces, la integral doble sobre mi región R de la función o de una cierta función, porque ahorita nos vale qué función sea en principio. Si yo la quiero realizar sobre esa curva que tengo, o bueno, más bien sobre esa región que tendría que hacer. Lo que nos dice nuestro primer recuadro es que las integrales se hacen iteradas, obteniendo como resultado de la primera integral una función de la variable que no se integró. Entonces, si aquí mis extremos, porque si se dan cuenta, la X, más bien, la Y, ¿de dónde a dónde iría acotada en esta región R? La X es obvio, ¿no? La X es obvio cómo está acotada en esta región. Iría de A a B. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. O sea, Sí, sí, sí. en esta región no hay una X por acá, ni hay una X por acá, eso no pasa. Solo hay X que están entre A y B. Para la Y, ¿cómo se acotaría eso? Pues espero que Phi no, 1, Phi 2. exactamente, espero que no suene a una locura, que mi Y también está acotada en un intervalo, pero ahora ya no es un intervalo constante, es un intervalo variable que depende de X. Entonces, adivinen respecto a quién voy a integrar primero. X. No, respecto a Y, para que el resultado me dé una función de X. Y depende de X. Cuando yo sustituya a Y como función de X, entonces, pues eso, el resultado de todo, de sustituir eso, va a tener que ser una función de X. Pero yo quiero llegar a un escalar constante, no a una función de X. Entonces, primero tengo que integrar respecto a Y para que me quede una función de X y después respecto a X para que ahora sí me dé el valor de la integral definida. Entonces, para este tipo de regiones, la integral se haría como la voy a escribir ahorita. La integral al final sería de A a B de el resultado de la integral que va de phi 1 y aquí no le voy a poner, bueno, no, sí, porque si no, igual luego no se nota. Phi 2 de x de f de x, y. Y aquí, de nuevo, primero integramos respecto a y para que yo integro, sustituyo funciones de x y el resultado de esta primera parte va a ser una función sota de x. O bueno, pueden usar una función sota, ¿no? Pero es una función de x. Y luego esta después la integro respecto a x, que x sí que está definida en un intervalo constante. Entonces, cuando nosotros tengamos eh, eh, regiones no rectangulares, pero donde la y se puede acotar por funciones de x, entonces el procedimiento para calcular la integral doble va a ser este de aquí, ¿vale? No sé si quieran copiar esto porque de hecho va a haber pues, otro tipo de regiones, ¿no? Sí, profesor. Y Entonces, denle. Ya. ya, profesor. ¿Ya todos? Sí. Ok. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí en medio. Y ahora imagínense que mi región, en lugar de ser como la primera que puse, ahora es así.
la horizontal. Esta también. Y entonces, pues, a ver, ¿cómo les llamaré? Creo que en las láminas esta se llama psi. Así que vamos a ponerle así justo. Psi 1 de y. Y esta de acá, psi 2 de y. Bueno, porque es obvio que con cosas o con curvas de este estilo, pues no son funciones de X, ¿no? Tendrían que ser funciones de Y porque aquí varias veces incumple la definición de función, ¿cierto? Sí, sí, 2 de Y. Y por supuesto, pues vamos a considerar que la Y estaría definida en un intervalo de C a D, ¿no? Entonces, haciendo estas consideraciones, si yo quiero calcular la integral doble, ¿cuál sería el camino? El camino sencillo, por supuesto. O primero que nada hay que decir cómo quedarían acotadas. Aquí en este caso la Y es muy claro que queda acotada de C a D, ¿cierto? Sí, Y bueno, pues ya nada más recordando y generalizando lo que hicimos para el primer caso, entonces yo podría decir que X entonces está acotada desde psi 1 de Y hasta psi 2 de Y, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, Sí, profe. Sí. bajo estas consideraciones, entonces, si yo integro primero respecto a X, lo que voy a obtener es una función de Y a fuerza. ¿Por qué? Porque pues, los límites de integración de mi X justamente dependen de Y. Entonces no voy a poder eh, integrar respecto a X y que esto me quede constante. Entonces, pues hago eso. Primero integro respecto a X, que es la que no me va a quedar constante, que otra vez iría desde psi, no, psi, no, psi 1 de Y hasta psi 2 de Y. Integramos respecto a X. Esta parte de aquí, a la hora de integrar y de evaluar estas cosas, me entrega una función de Y. Y entonces, ahora sí, ya siendo esto una función de Y con Y definida en un intervalo constante, entonces puedo calcular la integral doble de esta manera, ¿vale? Y bueno, pues copien también esta porque este es el segundo tipo de región. Esta parte viene en las láminas, bueno, lo de los tipos de regiones. Lo que no me acuerdo es con qué letras le puse, pero ahorita lo leemos para que lo vean. ¿Ya copiaron? Ya. ¿Todos? sí. Ya. Y bueno, ¿cuál es el tercer tipo de región que podría llegar a ocurrir? Pues por supuesto, y aquí, no, pues sí, voy a borrar este y este. Bueno, estos también. ¿Qué puede ocurrir? Que por todos lados la región tenga eh, límites irregulares. Entonces, para una región de este tipo, ¿qué puedo llegar a hacer? Si no es constante nada. O sea, si no hay delimitantes constantes dentro de mi región, ¿qué puedo llegar a hacer para hacer el cálculo de la integral? Pues lo único que me queda es agarrar y empezar a hacerme yo mis propias partes regulares. Entonces, pues puedo, por ejemplo, tomar este cachito, donde aquí a la mejor, pues si yo digo que X va desde aquí hasta acá y así, pero
pues básicamente lo que hay que hacer es irla cortando a trozos, ¿vale? Entonces, para regiones muy irregulares, el cálculo de la integral se haría más bien descomponiendo la región, ¿vale? Nada más. Como esto pues ya no es como una fórmula, solo lo voy a escribir aquí abajo, ¿no? Finitas, ¿no? Entonces, este tipo de regiones donde todo es irregular, lo que se tiene que hacer es fragmentar la región de tal manera que tengamos una cantidad finita de regiones de los otros dos tipos, de los tipos que vimos antes, y ya entonces la integral pues sería la suma de todas las integrales, ¿no? Y pues ya, esos serían los tipos de región. No sé si quieran copiar esto último que acabo de escribir. Esta parte ya no tendría nada que ver con esto aquí. Esto no lo van a poner para este tipo de regiones, ¿vale? Entonces, ¿esto lo quieren copiar? Ya, profe. Ya está, profe. Ok, ¿vale? Bueno, les voy a dejar de compartir y ahora los voy a llevar a las diapositivas donde justo lo que les decía, lo de los tipos de regiones y el cálculo de la integral. Eh, no me acuerdo cómo las puse. Pues sí, justo creo que entonces sí las puse exactamente como vienen en las láminas. Las primeras serían regiones de tipo 1, donde pues la y es la que está acotada por funciones de x, y bueno, ya vimos cómo se haría en ese caso la integral. Las regiones de tipo 2 sería donde x es la que está acotada por funciones de y ya vimos también cómo sería la integral. Y las que se conocen como regiones de tipo 3 son las que se pueden descomponer en un número finito de regiones de tipo 1 o 2. Y ya. Muy bien. Entonces, estos ejemplos no los vamos. Pues ya, no. ¿Cuánto queda de clase? Media hora todavía. Entonces, les voy a dejar de compartir esto y vamos a ver otra vez ejemplos de cómo se hace esta descomposición para entender pues eso, operativamente, ¿cómo la podríamos hacer? Entonces, vuelvo a la pizarra y vamos a encontrar una representación de intervalos de la región compacta y vamos a poner exactamente una circunferencia. Entonces, ¿cómo sería una circunferencia? Pues una circunferencia serían pares ordenados de números reales x, y, tales que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que algún cierto radio de reloj. ¿Quieren que lo deje constante con un valor fijo o dejo la R? Un valor fijo. ¿Valor fijo? Bueno, pues vamos a ponerle entonces uno, ¿no? Para que sea todo fácil. Entonces, si yo tengo esto, geométricamente sería, eh, pensando que tenemos aquí nuestro eje XY, un poco más grande, ¿no? Que así supongan que aquí esto vale 1 y que es su radio. Entonces, esa sería justamente mi circunferencia
de esta región, ¿no? Vamos a ponerle también aquí Y, aquí X, y bueno, por supuesto, esta sería exactamente el borde de la región sería X cuadrada más Y cuadrada igual con 1. Muy bien, entonces yo tengo esa representación, o bueno, más bien ese conjunto compacto R. ¿Cómo lo represento a partir de intervalos como le hicimos para las regiones de tipo 1 y 2? ¿Qué tendría que hacer? Pues, por ejemplo, despejar X. ¿Quieren despejamos X o despejamos Y? Al final es lo mismo. Voy a acabar haciéndolas las dos. Entonces, bueno, vamos a despejar primero Y porque es lo que más suelen hacer. Y si yo despejo a Y de esta de aquí, ¿qué me quedaría? Considerando el borde solamente. Considerando el borde me quedaría Y igual a, y tendríamos más menos la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Quedaría así o no? Sí. Sí. Aquí pasa la X cuadrada restando. Vamos a hacerlo más grande para que se vea bien. Paso la X cuadrada restando y luego saco raíz. Sin embargo, si yo quiero todo el borde, necesito tanto la parte positiva como la negativa, ¿cierto? Muy bien, entonces, pues de esto ya tengo una función que describe el borde y que me deja a Y en términos de X. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Y entonces lo que diríamos es que Y pertenece al intervalo y adivinen de dónde a dónde va a ir. Pues iría de la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, pero la negativa, por supuesto, hasta la positiva, ¿cierto? X cuadrada de 1 menos X al cuadrado. ¿Por qué? Porque la parte negativa de esto significaría la semicircunferencia inferior y la parte positiva sería la semicircunferencia superior. Luego entonces, mi Y dentro de esta región siempre va a estar acotada por estas funciones. Sin embargo, obviamente esto depende de X. Bueno, eso no tiene nada de malo, por supuesto, ¿no? Y la X, en este caso, en dónde nos quedaría? Para X, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Cómo puedo de esto decir de dónde a dónde está X? Pues mire, si yo estoy haciendo esta partición, obviamente aquí estaría, esta es mi circunferencia superior y esta mi semicircunferencia inferior. Y luego la X dentro de esta región, si ya la Y está acotada de tal manera que va a representar el borde, la X ¿dónde estaría? Pues tendría que ser de aquí para acá, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y aquí hay un -1 y aquí hay un 1. Entonces, X iría de -1 a 1. Y ese es el tipo de partición que se hace cuando tenemos que hacer una integral doble sobre una región que no es rectangular, ¿vale? Digo, en este caso específico de la circunferencia. Muy bien, pero no es la única manera, ¿no? Les había dicho que esto se puede también hacer por el otro lado. Para esta región se puede, no se puede, al menos de manera así sencilla para todas, pero para esta sí se puede. Y la otra representación pues sería despejando a X en vez de a Y, ¿no? Si despejamos a X en vez de a Y de esta ecuación, me quedaría, paso la Y restando, 1 menos Y cuadrada y luego la raíz, ¿no? Entonces, en ese caso, pues mi X iría desde menos la raíz cuadrada de 1 menos Y cuadrada hasta la raíz cuadrada de -1 menos Y cuadrada. Y ahora para la Y, pues pasaría básicamente lo mismo que sucedía antes para la X. Si yo ya tengo ahora mi semicircunferencia cortada así,
y tengo el lado derecho, que sería la parte positiva, y el lado izquierdo, que sería la parte negativa, mi x de dónde a dónde iría. Perdón, mi y. Pues lo mismo, de -1 a 1. Y estas serían, por ejemplo, unas formas de escribir eh, esa región R en términos de pues, regiones del tipo 1 del tipo 2, ¿no? No sé si quieran copiar esto. Sí, profe. Sí, profesor. Ya, profe. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cuánto faltaba? Muy bien, quería hacer un ejercicio, pero no sé si me vaya a dar tiempo ya. Bueno, sí, voy a tomar este mismo ejemplo y vamos a calcular, por ejemplo, el área de... No, con un concepto un poquito más general. Vamos a calcular el área de un círculo. Bueno, ¿ustedes se saben el área de un círculo? ¿Cuánto es el área de un círculo? Por radio al cuadrado, ¿no? ¿Y de dónde sale? Digo, los antiguos griegos conocían que existía una relación entre el radio de un círculo y su área. Y sabían además que era con realmente el cuadrado, no realmente con el radio, y que era proporcional a un número que ellos en ese momento, pues, si bien no pudieron estimar del todo, comprendían que era el número pi, ¿no? Muy bien. Sin embargo, pues eso lo hicieron con mucha geometría. ¿Cómo pueden ustedes asegurar que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado? ¿Alguna vez lo han calculado? Pues hoy lo vamos a calcular. Si no lo han hecho nunca en su vida, hoy lo vamos a calcular. Entonces vamos a calcular el área del círculo x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Que esto es obviamente un círculo de radio r, ¿cierto? Entonces aquí esta área nos tiene que dar pi por radio al cuadrado, si no estamos tontos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a utilizar el concepto de integral doble, por supuesto. Sin embargo, voy a utilizar además algunas, pues, un poco de intuición, ¿no? Entonces, la integral doble, ¿qué es lo que me da? Hoy ando muy tonto. Ay, que soy estúpido. Estúpido y disléxico, además. Ajá. Entonces, la integral doble, ¿qué es lo que nos devuelve? Un volumen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podría yo hacer que la integral doble, en lugar de un volumen, me entregue un área? ¿Está bien escrito escribirlo así? ¿La altura? ¿O tendría que escribir no, sí es la altura, ¿no? No, sí está bien. Si la altura de un volumen es 1, entonces el volumen
es igual numéricamente, porque obviamente desde un punto de vista físico pues no van a ser lo mismo, un volumen que un área, es igual de forma numérica. Acento. Si la altura de un volumen es igual a 1, entonces el volumen es igual al área de su base. ¿Esto sí les queda claro o les tengo que explicar por qué? No, sí está claro. Para todos, porque, o sea, de verdad, y no se cohíban, a pesar de que hable feo y sea muy mal hablado, eh, no quiero que se sientan mal por preguntar. ¿Alguien no lo ve tan claro para que lo explique? No, esto es claro. Ah, bueno, entonces, si la integral doble me entrega un volumen y si yo sé que la altura de un volumen es 1, entonces ese volumen va a tener el área de su base. Eso quiere decir que si yo quisiera encontrar el área del círculo, ¿qué tendría que hacer? He estado poniendo círculos sin acentos. No sé cuántos me he comido. Si alguna vez ven que se me olvida un acento, recuérdenmelo, luego se me va el pedo. Eh, entonces, para encontrar el área del círculo, pues lo que yo tendría que hacer es una integral doble. No sé, una integral doble sobre la región R, donde esa R es mi círculo. ¿De quién? Recordemos que en general la integral doble está así, ¿no? Sin embargo, esta h es la altura, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo que la f de x sería la altura de mi volumen? Porque el área de la base era el diferencial de x diferencial de y. Entonces, si yo quiero calcular el área de mi círculo, tengo que hacer que esta altura cuánto valga. 1. Exactamente. De ahí, entonces tendríamos la integral sobre la región R de diferencial de x diferencial de y. Y esta es la integral que nosotros tenemos que calcular. ¿Vale? Ok. ¿Cómo calculo esa integral? Pues puedo utilizar al final del día, estas parametrizaciones son idénticas, solamente que aquí en lugar de 1 voy a poner una r cuadrada y son igual de válidas. ¿Cuál les gustaría que utilice? ¿Con y despejada o con x despejada? Con X. Con X. Con x despejada. Muy bien. Entonces, si nosotros utilizamos con x despejada, esto sería primero la integral de dónde a dónde. Para y sería de menos r a r. Bueno, con x despejada me refería a esta, ¿eh? No sé si es lo que quieren ustedes o quieren esta. La de arriba o la de abajo más bien, para que no se confundan. ¿Sí la de abajo? Sí, no. no. Sí, la de abajo. ¿Me dijeron güey? ¿Alguien me dijo güey? Entonces, esto me quedaría tal que así. Está positivo. Entonces, el área de mi círculo, en este caso,
me quedaría de esta manera. Entonces, esta primera parte de la integral, pues sencillita, ¿no? La integral de diferencial de x, ¿cuánto es? Pues nada más x, ¿no? Sí. Sí. Que evaluado desde este hasta este sería este de aquí arriba, menos el de abajo. De tal forma que esta nos quedaría la integral de menos r a r, ¿de quién? Otra vez, sería x valuada en esto, menos x valuada en esto, que sería pues, como este está negativo, se vuelve positivo, la integral de 2 por la raíz cuadrada de, bueno, y este no era 1, era r cuadrada. Porque aquí estamos considerando una circunferencia de radio distinto de 1 y lo que sea. Entonces, aquí nos quedaría r cuadrada menos y cuadrada diferencial de y. Muy bien, ahora esta cosa de aquí fea, ¿cómo la integro? Puedo sacar el 2, ¿cierto? Sí. ¿Y qué más puedo hacer? Igual y no es tan claro, pero esta es una integral de las que se conocen como por sustitución trigonométrica, creo que así les llaman. Sí, así le llaman. Y entonces, para poderla resolver, yo voy a definir una nueva, o bueno, más bien voy a hacer un cambio de variable con y igual a una función trigonométrica que me permita simplificar esa expresión que está ahí fea. ¿Cómo la voy a elegir? Bueno, pues le voy a poner r seno de teta, ¿no? Entonces, si x es mi r seno de teta, eh, perdón, si y es r seno de teta, entonces para este caso, ¿de dónde a dónde tendría que ir teta? Porque lleva de... ¿qué pasó aquí? Porque lleva de menos r a r, pero para que esto se haga a partir de teta, ¿cuánto tiene que valer teta? ¿Cómo hago que r seno de teta valga menos r? Solamente si el seno vale menos 1, ¿cierto? ¿Cuándo vale menos 1 el seno? En menos pi medios, ¿cierto? Y luego, pues hasta que r seno de teta valga r, que eso sería cuando el seno vale 1. El seno vale 1 en pi medios. Entonces, bueno, voy a utilizar ese cambio de variable. Si yo utilizo ese cambio de variable, pues lo único que otro que me hace falta cambiar es el diferencial de y. ¿Cuánto me quedaría el diferencial de y con y valiendo r seno de teta? Pues esto me quedaría r coseno de teta, diferencial de teta. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo? Sí. Y bueno, pues ya utilizo esas expresiones para sustituirlas en mi integral, de tal forma que esto me quedaría la integral de menos pi medios a pi medios. De menos pi medios a pi medios, ¿de quién? Bueno, el 2 lo puedo sacar, ¿no? Entonces vamos a sacarlo. Aquí hay un 2. Aquí hay un 2. Y luego, ¿qué tendríamos? R cuadrada menos y cuadrada, pero... Y eso lo voy a poner aquí arriba porque no me va a caber ponerlo bien abajo. La raíz cuadrada de R cuadrada menos y cuadrada con y igual a r seno de teta, ¿a cuánto sería igual esto?
Considerando otra vez que llévale esto, ¿cuánto me quedaría esa raíz? Pues sería la raíz cuadrada de r cuadrada que multiplica ¿a quién? A 1 menos el seno al cuadrado de teta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no? Bueno, aunque no estén, es eso. Entonces, bueno, de aquí la raíz con el r cuadrado, pues puedo sacar la r si es que sale lineal y ya no al cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado de teta, ¿cuánto es? Esto de aquí es coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Sí. Recordando pues la identidad trigonométrica de seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que otra vez, si yo lo paso por la raíz, pues le va a quitar el cuadrado, dejándomelo como r coseno de teta. Muy bien, entonces esta cosa yo la puedo cambiar por r coseno de teta y el diferencial de y yo lo puedo cambiar por r coseno de teta diferencial de teta. Entonces aquí que me va a quedar a la hora de sustituir ambos, me quedaría r cuadrada por el coseno al cuadrado. Bueno, coseno al cuadrado de teta diferencial de teta. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así? Sí. Bueno, la r en principio es es un escalar que no depende de teta. El radio de una circunferencia no depende del ángulo con el cual estamos tratando de calcular esta integral. Entonces, este lo voy a sacar también. Y ya solamente me hace falta hacer esa integral. ¿Cómo se hace la integral del coseno al cuadrado? Esta ya existe una formulita para hacerla. Bueno, no. Si no, no van a ver dónde quedó eso. Existe una formulita para calcularla. Y esa formulita es... Esto. Es agarrar y cambiar el coseno cuadrado por una identidad. ¿Qué identidad? Pues la del coseno cuadrado, ¿no? Que me quedaría aquí 1 más el coseno de 2 veces teta sobre 2. ¿Qué puedo hacer? Cancelar este 2 con este 2 y ya solamente me queda hacer la integral. Ya son las 3, así que les dejo de tarea esa integral y me dicen si sí da pi por radio al cuadrado, ¿vale? Vale, profe. Sí, profe. Muy Perdón, bien. profesor. Pues nos vemos el viernes, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense.